Hola, buenos días. Como siempre hablaremos de un tema específico, y hoy nos toca hablar de la geografía capitalista de la acumulación. Quédate para que te enteres todo sobre esto. Bueno, este artículo pretende debatir la potencia reveladora del espacio en la comprensión del mundo moderno, basándose en la tesis de que el espacio geográfico se constituye como condición, medio y producto de la reproducción de la sociedad en su totalidad, también englobando varias escalas espaciotemporales y varios niveles de realidad. Lo que me permitiría prolongar la obra de Marx en el sentido de construcción de una teoría social del espacio, en los marcos de la geografía crítica radical. Tal razonamiento permitiría comprender en los marcos de la geografía el pasaje de la noción del producto del espacio, como condición de las condiciones de la acumulación del capital para la de producción del espacio como condición de reproducción actual frente a la crisis de acumulación. Como punto de partida, un debate sobre algunos trabajos de David Harvey que defiende la tesis de la crisis de acumulación del capital se resolverían en el mundo moderno a través del ajuste espacial. Respetando los límites de un artículo nos impone señalándolo algunas reflexiones orientadas por la tesis según la cual el proceso de reproducción del capital en el mundo moderno se realiza a través de producción del espacio, teniendo como punto de partida un diálogo con David Harvey. La elección de este autor reposa, en primer lugar, en el hecho de que la construcción de su pensamiento, lejos de abandonar el basurero de la historia, la obra de Marx se apoya en ella para desvelar los procesos que explican hoy la acumulación capitalista. Comparto con el autor la constatación de que en este momento en el que el pensamiento de Marx tiene tanta pertinencia para entender el mundo moderno, son pocos los que se dedican a su obra. Lo segundo se refiere al hecho de que Harvey construyó un pensamiento a partir de la geografía, considerando la potencia reveladora del espacio en la comprensión del mundo moderno. Y en esta perspectiva señala las necesidades de cambiar al mundo de pensar, la disciplina como el objetivo de definir la geografía crítica y una teoría urbana crítica, con el objetivo de destruir el modo en el que determinados tiempos de conocimiento aparenten neutrales son capaces de ser medios instrumentales para la percepción del poder político. Esto lo dijo Harvey en el 2000. Sí, también es posible constatar en Harvey un doble desafío. El primero es construir una teoría de la geografía histórica del capitalismo, asentada en el análisis del movimiento contradictorio de la acumulación capitalista en los días de hoy. Pues el segundo se refiere a la construcción de una geografía urbana crítica fundada en la necesidad de pensar la ciudad como una totalidad en su cuerpo político, como un potencial centro de resistencia y saber capaz de aguantar los embates del poder de las instituciones financieras y el clima de los negocios. Bueno, en este sentido, las transformaciones vividas hoy en una metrópolis como Nueva York, en busca de la especialización dirigida a los servicios financieros, al consumo para el turismo, cambian quiénes somos, cómo somos y qué somos, requiriendo a la articulación de una política de izquierda fundamentada en un profundo conocimiento de la economía política del capitalismo. Harvey, 2006. Espacios de esperanza. Harvey se refiere a las transformaciones ocurridas en la ciudad de Baltimore como utopía de los incorporados con espacios de oficinas, hoteles, edificios, con apartamentos de lujo, poniendo en primer plano las actividades de turismo y recreación en una asociación público-privado, con la expulsión de parte de la población formada por pobres. El ansia de lucro de las corporaciones, la miopía financiera y la ambición de los empresarios son elementos que contribuyen a aumentar las dificultades. Se introducen en el paisaje físico, político y social de la región metropolitana nuevos recursos destinados a exacerbar las desigualdades como la fragmentación. Bueno,
En el caso brasileño, los cambios en la reproducción del espacio de la ciudad de Sao Paulo señalan la creación de una ciudad dirigida a los negocios, donde es la realización económica y se da a través del espacio. Quiere decir que, en Sao Paulo, la transformación del espacio en mercancía, como condición de la extensión del mundo del mercado, sintetiza un movimiento en el que el suelo urbano, que en un determinado momento de la historia del capitalismo fue responsable por la fijeza del capital dinero, recibe movilidad con la estrategia del capital financiero aplicado a la producción de edificios corporativos dirigidos a los nuevos sectores de la economía que no inmovilizan el dinero en la compra de oficinas, sino en su alquiler. Así, en un momento de crisis y una economía que exige la reflexividad en función de la creciente competitividad y la caída del lucro, el desplazamiento del capital hacia los sectores más rentables de la economía en su búsqueda incesantemente de valoración, se dirige al espacio, se compra tierra urbana, se constituye el edificio corporativo en una alianza entre el capital financiero y el industrial y el sector inmobiliario, poniéndose en el mercado oficinas dirigidas a la nueva economía de servicios, que bajo la forma de adquirir remuneran el capital aplicado. Este es el camino que hace posible la extensión del valor de cambio por la potencialización de la propiedad como derecho y realidad, profundizando la contradicción entre extensión del valor de cambio en el espacio, convirtiéndolo en mercancía, y al mismo tiempo condición de la reproducción ampliada y el uso, condición de realización de la vida humana como práctica socioespacial en la metrópolis. Pues el modo como la propiedad del suelo urbano cambia de manos, destruyendo cinturones de pobreza y expulsando a los pobres como consecuencia de las políticas urbanas, y eso pone en evidencia inequívocamente este fenómeno. Estos ejemplos señalan el hecho de que el espacio tiene un poder explicativo indiscutible para entender el proceso de acumulación en los días actuales, al mismo tiempo que revela que existe un proceso de producción del espacio urbano como condición y producto de la acumulación del capital. Sin embargo, la propuesta de Harvey en el sentido de la comprensión de los contenidos del capitalismo exigiría la construcción de una geografía de la acumulación capaz de descubrir los procesos globales de la acumulación del capital que explicarían las transformaciones especiales, dándoles nuevos contenidos, poniendo en evidencia que las crisis de la superacumulación de capital y esfuerzo de trabajo se resuelven por el capitalismo a través de ajustes especiales, entendiendo como expansión geográfica, cuidando el hecho de que la construcción de la propia ciudad como negocio es un momento importante e imprescindible de esta acumulación. Sí, pues, el análisis de Harvey no parece considerar esta última cuestión, capaz de revelar que la reproducción del espacio, como producto de la acumulación capitalista, se realiza en varios niveles de escala. El capital precisa producir el espacio del lugar y la metrópolis, donde se imponen las estrategias capitalistas como productoras, del espacio real y concreto de las relaciones sociales, dilucionando el espacio como el papel del espacio con producción social y así, lo que Harvey no contempla en su teoría. Bueno, por otro lado, la comprensión de la acumulación del capital impone como exigencia la comprensión de la producción en su totalidad, lo que incorpora lo económico sin obstante cerrarse a ello, permitiendo enfocar los fundamentos de la producción del espacio en el contexto de la reproducción de la sociedad capitalista específica del momento actual.
Posible de ser comprendida a nivel de la ciudad, de la metrópolis y del lugar, dilunciando el mundo moderno en su tendencia hacia la mundialización. En esta dirección, la comprensión de la reproducción del espacio urbano iba a permitir superar, sin excluir, la dimensión del espacio tomado como localización de los fenómenos tal cual desarrolla por el autor. La construcción del argumento que será aquí desarrollado de modo a sustentar la crítica a la construcción de una geografía de la acumulación para Harvey se fundamenta en la tesis según la cual el espacio geográfico se constituye como condición, medio y producto de la reproducción de la sociedad en su totalidad, englobando varias escalas, lo que permitiría, según mi modo de ver, prolongar la obra de Marx en el sentido de una construcción de una teoría social del espacio en los marcos de una geografía crítica radical. Una prolongación de esta idea permitirá comprender el paisaje de la noción de producción del espacio, como condición de las condiciones de la acumulación del capital, tal cual fue presentada por Harvey, inmensa en el plano de lo económico, hacia la idea de producir del espacio, como condición de la reproducción actual frente a la crisis de la acumulación como la cuestión social. Aquí la noción de reproducción es más amplia, además de englobar de la acumulación. Sí, y además así, mientras una economía política del espacio involucraría la articulación de los niveles económicos, políticos y sociales, una geografía crítica radical se referiría a esos mismos niveles de análisis como momentos de la reproducción del espacio geográfico, como posibilidad y límite para la reproducción de la sociedad. Bueno, hasta aquí llegamos. Espero que les haya ayudado mucho. No se olviden de que siempre subimos un video. Hasta la próxima. Bye.